Muy buenos días, amados hermanos, y en esta mañana vamos a compartir una reflexión en la palabra de Dios que podríamos ponerle como título Realidades para no dejar de lado. Porque es importante tener en cuenta, porque en este tiempo que corre hay una palabra que se ha puesto de moda que es la infodemia, que obviamente es el exceso de información de distintas fuentes en donde muchas veces ese exceso mismo de información lleva a las personas a estar desinformadas. Parecería un juego de palabras, obviamente, pero lo que está sucediendo con eso es que ese exceso de informaciones que se dan, por ejemplo, sobre el COVID-19, lleva a las personas a un estado de desconcierto de no saber qué es verdad y qué no. Entonces, llevándolo al plano de lo espiritual, al plano de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios, siempre es bueno no vernos afectados, podríamos utilizar la palabra de moda, por la infodemia espiritual, sino al contrario, ir a la fuente verdadera, que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en donde encontramos realidades eternas, realidades veraces, o sea, realidades que son verdad, para fortalecer nuestro ser interior en este momento tan difícil que la humanidad está atravesando. Entonces, vamos a leer en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, desde el 13 en adelante, dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera realidad que obviamente no debemos dejar de pasar de lado en ningún momento en nuestra realidad cotidiana es que creemos en un Dios vivo. El creer en un Dios vivo implica también para cada uno de nosotros tener una comunión diaria con Él y al mismo tiempo una esperanza segura para el tiempo de adversidad. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, podríamos decir, hace como una compulsa, o tal vez como en el tiempo presente, hace una encuesta entre su pequeño grupo de discípulos, les dice: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y nos damos cuenta de que podríamos decir, como en el tiempo de hoy, cada uno tenía una información distinta o creía una realidad distinta, porque dice que unos creían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, un siervo de Dios, un profeta que había vivido cientos de años antes que Jesús, u otro Jeremías, también otro profeta de la antigüedad, también de varios siglos antes que Jesús hiciera su irrupción en esta tierra, y nos damos cuenta de que cuando Dios habla a nuestro corazón y revela sus verdades eternas, podemos declarar lo que el mismo apóstol Pedro declaró a nuestro Señor Jesucristo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis amados hermanos, que en este día podamos aferrarnos a esa promesa bendita de que tenemos un Dios vivo, y ese Dios vivo y real está a nuestro lado en este tiempo difícil, en este tiempo, podríamos decir, de tanta incertidumbre. La segunda cosa que debemos de tener en cuenta, o podríamos decir el segundo punto que debemos de tener en cuenta, lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice así la Sagrada Escritura: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Obviamente, no solamente algunos pueden decir: ¿cómo puede ser que crean en que Dios formó al hombre, al ser humano, del polvo de la tierra? Pero teniendo como seguras y veraces las promesas de Dios, vemos en este mismo pasaje
que Dios toma del polvo de la tierra algo inanimado, porque dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y de ese polvo inanimado, de esa tierra inanimada, sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Obviamente, lo que estamos hablando es tener un alma viva. Obviamente, el alma viva quiere decir un alma que, nuestra alma cuando está en plena comunión con Dios, se llega a ese punto, a ese lugar solamente cuando tenemos una relación íntima y genuina con nuestro Dios a través de la salvación en Cristo Jesús. Pero lo que descubrimos aquí es que cuando Dios crea al hombre, no solamente le da, podríamos decir, la parte física para que él se pueda valer, sino que pone en su ser aliento de vida, podríamos decir, un alma viva. Amados hermanos, en este tiempo o en estos momentos que nos tocan atravesar, nos damos cuenta que hoy más que nunca tenemos que tener cuidado de nuestra relación íntima y personal con Dios, que nuestra comunión espiritual sea con este Dios vivo que sopló sobre el hombre en el huerto del Edén, sobre Adán, ese aliento de vida. Mis hermanos, muchas personas les cuesta creer que el hombre sea un ser espiritual. Pero nos damos cuenta que desde el momento de la creación, cuando la palabra de Dios dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, es para que podamos ser creados para tener comunión con ese Dios vivo. Esa comunión se va afianzando día a día en el tiempo que pasamos con Él. Y nos damos cuenta que cada uno de nosotros no somos seres, podríamos decir, que pasamos por este mundo y nada más, sino seres que tal vez pasamos por un tiempo limitado por esta tierra, pero que cuando entramos en comunión íntima y verdadera y genuina con Dios, nuestra relación con Él es cercana y para siempre. La tercera, las dos primeras que vimos un Dios vivo y vimos que hemos recibido de parte de Dios esa alma, la parte inmaterial del hombre, la parte espiritual con la cual nos vinculamos con Dios. Pero ahora vamos a ver la tercera parte, en donde en un pasaje muy conocido de la Escritura leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en los versículos 12 y 13, donde dice así la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nos damos cuenta o reconocemos la autoridad que las Escrituras tienen en nuestra vida como palabra viva, nos damos cuenta que primero, dice el autor de la carta, no solamente que es viva, sino que es eficaz. Eficaz quiere decir que cumple un propósito. Y dice que es cortante, o más cortante, como dice textual el pasaje, que toda espada de dos filos. Quiere decir que corta al ingresar y corta al salir. Pero penetra lo profundo del corazón del hombre, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, obviamente en un sentido figurado, quiere decir hasta lo más íntimo de nuestro ser, para que nuestros pensamientos e intenciones, que muchas veces están en oculto, que obviamente no quiere decir que sean buenas o que sean malas, sino que llegan hasta lo profundo de nuestro ser interior, trayendo discernimiento
sobre qué cosas nos motivan y qué cosas impulsan a nuestro corazón. Mis queridos, en esta mañana, qué bendición tenemos de tener en la palabra de Dios, esa palabra que nos conecta, nos comunica con ese Dios vivo y que nos permite reconocer que hemos recibido de parte de Dios un alma viva. Mis queridos, hoy es tiempo de fiarnos de nuestro Dios. Amados, hoy es tiempo de dejar de que, de la misma manera que el apóstol Pedro confesó ante sus condiscípulos que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cada uno de nosotros debemos de dar testimonio a quienes nos rodean de quién es Dios para con nosotros, porque tenemos una relación viva y real para con Él. El cuarto punto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51, son palabras de Jesús. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan vivo que descendió del cielo es Cristo el Señor. Mis queridos, mis amados hermanos, en esta mañana, cuán importante es reconocer que ese pan vivo que descendió del cielo es aquel que nos ha dado la vida y es aquel en el cual nos aferramos cada momento para poder enfrentar las situaciones del diario vivir. Hace un largo tiempo que tal vez no podemos tener una comunión tan cercana unos con otros debido a esta enfermedad, pero que esta situación momentánea o transitoria que nos toca atravesar como sociedad planetaria no nos impida desarrollar nuestra vida de fe y de comunión, primeramente para con Dios, pero luego para con nuestros hermanos y nuestros amigos, mostrando que tenemos en nuestro corazón la esperanza de ese Jesús, el pan vivo que descendió del cielo, que se entregó por nosotros para darnos vida. Me gustaría que podríamos utilizar una palabra que ya he utilizado en otras meditaciones, que es la palabra recapitular, porque siempre es bueno ir hacia adelante, pero tal vez retroceder un poco en los pasos para poder ver lo que hemos compartido hasta este momento. Tenemos una realidad de un Dios vivo. Tenemos una realidad de un alma viva que hemos recibido a través de la creación que Dios ha hecho para con el hombre, pero también un alma viva a partir del momento que nos hemos relacionado personalmente con nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero es que creemos en el poder y la eficacia de su palabra, palabra viva que es eficaz y penetrante como espada de dos filos. Y lo último, el cuarto punto que vimos hace unos momentos, es que creemos en ese pan vivo y real, nuestro Señor Jesucristo, en el cual es nuestra esperanza, en el cual Él, a través de su sacrificio bendito, nos ha dado vida y vida eterna. Continuando con el desarrollo de esta meditación, leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 20, en donde la Escritura dice lo siguiente: por el camino nuevo y vivo que Él, obviamente está haciendo referencia a nuestro Señor Jesús, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Todo aquello que estaba velado hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, todos recordamos muy bien que la parte más profunda
del templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, solamente podía ingresar una persona que era el sumo sacerdote para ofrecer sacrificios por él y por el pueblo. Pero dice la palabra de Dios que Cristo Jesús en él abrió un camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Obviamente hace referencia al sacrificio de Jesús en la cruz, en donde ya no es necesario el sacrificio continuo de animales, sino que el sacrificio vivo y real de Jesús nos ha dado un camino vivo a la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué es importante reconocer todo esto? Porque en los tiempos de adversidad, en los tiempos de lucha, es ahí donde más que nunca tenemos que estar aferrados y tomados a la mano de Dios para poder enfrentar el día a día. En contraste con este pasaje que dice que en Cristo se ha abierto un camino nuevo y vivo que solamente Él pudo abrir a través del velo, recordamos un pasaje del Antiguo Testamento, del libro de los Proverbios, en el capítulo 14, verso 12, en donde dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Muchas veces el hombre se puede jactar de muchas cosas que hace, pero nos damos cuenta que, como el autor de ese párrafo del libro de los Proverbios nos trae a la memoria, que hay muchos caminos que al hombre le pueden parecer que son buenos, pero lamentablemente le comunicarán o le llevarán, podríamos decir con mejor propiedad, a la muerte. Y solamente en Cristo Jesús tenemos ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su sacrificio único y bendito. Y para cerrar esta meditación en esta mañana, cuán importante es en los momentos de desazón, en los momentos de desesperanza, tener una esperanza viva. Y eso es lo que vamos a compartir en la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, de los versículos 3 al 4, en donde dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Qué bueno es poder meditar en este pasaje y dejarlo, como podríamos decir, como un cierre para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente puedan llenarse de cosas benditas de la mano de Dios. Porque dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos renacido a una esperanza viva por la resurrección, quiere decir por la victoria de Cristo sobre los muertos, y hemos recibido en esa esperanza bendita de vida eterna una herencia, y dice que es incorruptible. Sabemos que todo lo que hay en este mundo es fruto de corrupción. La palabra corrupción es asociarse para destruir. Y dice que la herencia que hemos recibido en Cristo es incorruptible. De la misma manera, esa herencia bendita de salvación es incontaminada por las cosas del diario vivir de esta tierra. Y lo último, dice que es inmarcesible, que no se marchita y que ya está reservada en los cielos para cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Que tener esa esperanza viva nos haga declarar lo que Jesús declaró a sus oyentes
cuando Jesús le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amados, nos damos cuenta de que en Jesús hemos recibido todo lo necesario para poder enfrentar este tiempo de adversidad. Qué importante y qué, podríamos decir, superlativo es tener en cuenta estas realidades que no debemos dejar de lado. Un Dios vivo, un alma viva, una palabra viva, ese pan vivo que es Cristo el Señor, un camino vivo que solamente Él abrió a través de su sacrificio y una esperanza viva que Cristo nos ha dado por fe en Él. Amados, Dios les bendiga, que puedan tener un día del Señor con toda la bendición de nuestro Dios para sus vidas. Me despido nuevamente. Soy Víctor Cañizares, deseándote lo mejor de Dios para tu vida en este día.